¿Qué tal? Les saluda Diana Alejandra Pot-Uc, estudiante de la UNAR en Chetumal. El día de hoy les presentaré el tema El sistema educativo mexicano a través de mis ojos, como parte de la asignatura del marco jurídico. Muy bien, comencemos. En primer punto tenemos la influencia de la historia de la educación en el sistema educativo actual. La historia, como la conocemos, ha tenido una gran influencia en nuestro sistema educativo, ya que podemos ver la evolución que ésta tiene a lo largo de los años y cómo se ha ido transformando tomando en cuenta tanto lo positivo como lo negativo y que esto ha traído hasta nuestra educación actual como la conocemos hoy en día. Para conocer un poco sobre las distintas etapas que fueron una parteagua para la transformación de nuestra educación en nuestro país, les hablaré de manera resumida sobre estas. La primera se sitúa en la época prehispánica, antes de que los españoles llegaran a México. Las culturas indígenas ya tenían una forma de aprender ciertas formas de sobrevivencia, lo que mantenía un orden tanto social, político y económico. Ellos se basaban en transmitir sus conocimientos de generación en generación a sus descendientes. Un ejemplo es la aplicación de los rituales, dirigidos a sus dioses para pedir algo, como la lluvia, la fertilidad, la prosperidad, entre otras cosas. Por lo tanto, para darle estos nuevos conocimientos se crearon dos escuelas muy importantes. El primero era el Calmecac, el cual era dirigido para la gente noble. En esta escuela los niños acudían desde los 6 hasta los 15 años. Y en ella se les enseñaba sobre la política, la disciplina militar, la lectura de códices y el conocimiento sobre los astros. Por otro lado, tenemos en el Techpolcali a los jóvenes, se les educaba en el ejercicio del combate. Un punto importante que ambas escuelas compartían era el trato educativo, debido a que en el Calmecac, a pesar de que acudían hijos de la alta sociedad, no se les daba privilegios. Todos ellos, sin importar en la escuela en donde estudiaban, tenían que realizar actividades como barrer, acarrear leña, participar en obras públicas y en la agricultura. La única diferencia que había en ambas escuelas era el tipo de conocimiento que recibían, pero la rigidez con la que trataban a los alumnos era igual. Avanzando unos siglos más tarde en la historia de México, la sociedad fue avanzando y con ello se presentó un fuerte dominio por parte de los españoles, sometiendo a toda la población mexicana bajo su poder. Esta época fue conocida como el Virreinato. Durante esos tiempos, la Nueva España, como antes se le conocía a México, tuvo varios virreyes que tenían en su mando el sistema educativo. Sin embargo, este era un privilegio para la gente de la clase noble, que eran los españoles, y para los criollos. Los demás no tenían ese derecho a ser educados porque eran considerados esclavos, y por lo tanto eran analfabetas, y se dedicaban al trabajo forzado. En las escuelas se les enseñaba de distinta manera según el rango noble que tenían. A los españoles, los varones aprendían sobre la política, las artes, las leyes y la teología, mientras que en las escuelas dirigidas para los criollos se les enseñaba sobre la teología y la gramática. Durante mucho tiempo la educación era impartida por los jesuitas y toda esta educación estaba relacionada con la religión, en donde la Iglesia tenía una injerencia muy grande. Sin embargo, con la llegada de una nueva familia a la corona español, los Borbones, ellos cambiaron el sistema educativo, trayendo a otros maestros para enseñar una nueva metodología, queriendo adaptarse al nuevo movimiento intelectual, la Ilustración, en donde se basaba en darle una explicación más científica y menos religiosa a temas como la existencia de la naturaleza y el hombre por medio de la razón. En una de estas escuelas estudiaron personajes que llevaron a nuestro país a vivir una etapa llamada independencia, en donde el sistema educativo volvió a sufrir de una transformación nuevamente más radical, adaptándolo a ser más democrática y socialista. Unas décadas más tarde, en la época de la Revolución Mexicana, esta avanzó más hacia reestructurar más el sistema educativo, dirigiendo su enfoque a ser más nacionalista, y después de este movimiento el sistema educativo cambió, y hasta ahora mantiene un cierto apego a como hoy es en la actualidad, más nacionalista, dirigido a enfatizar la enseñanza de los valores, humanista y situada en el contexto real en la que viven los alumnos. Por lo tanto, podemos ver cómo la educación se va transformando de manera progresista, adaptándose a la sociedad que cada día va avanzando conforme va aumentando la tecnología y se va expandiendo la globalización que ha alcanzado a nuestros niños, adolescentes y jóvenes que requieren de aprender de nuevos temas, pero sin perder el conocimiento de la historia,
para conocer los orígenes. El segundo punto son las virtudes y las deficiencias de nuestro sistema educativo. En cuanto a nuestro sistema educativo, existen muchas virtudes. Una de ellas es la reestructuración de la metodología que ha traído muchas ventajas, como la implementación hacia un enfoque más humanista, en donde se les fomenta a los alumnos más sobre los valores, por ejemplo, como aprender a trabajar con sus compañeros dejando a un lado su género, su edad, nivel social o situación física, sino que todos aprendan a desempeñarse dentro del aula y que más adelante pongan en práctica sus habilidades y mejoren en el desarrollo de otras que necesitan fomentar y que puedan aprender con otros compañeros mediante el trabajo colaborativo. Otra virtud es la proporción gratuita de libros y otros materiales didácticos que en este nuevo cambio existió dándoles a los alumnos la oportunidad de mejorar en su comprensión lectora mediante el uso del libro adicional que se les proporcionó, en donde está constituido, en el caso de secundarias, con distintas lecturas que pueden ayudar al alumno como guía. Asimismo, el apoyo que se le da al sistema educativo por parte del gobierno en cuanto a cubrir ciertas necesidades como la infraestructura de la escuela y de los salones, así como también proporcionarles apoyo económico mediante programas dirigidos a las escuelas, en donde los actores que forman parte de los institutos educativos hacen uso en beneficio de las escuelas. Sin embargo, este sistema educativo actual, a pesar de los constantes cambios que ha sufrido, no ha tenido todavía un desarrollo total porque todavía presenta ciertas carencias o deficiencias que todavía se pueden observar, como la desigualdad de la tecnología. Este hecho, que debería haber sido ya erradicado, aún es presente en muchas escuelas, principalmente en las zonas rurales, en donde no cuentan con computadoras ni internet para poder realizar sus tareas, lo que impide alcanzar el aprendizaje de los alumnos. También otras carencias son como la falta de luz, de agua o de inmobiliario suficiente para poder desarrollar sus actividades necesarias en beneficio de los alumnos. Estas carencias son observadas porque el gobierno sí apoya el sistema educativo, sin embargo, todavía se necesita de más apoyo e impulso para poder mejorar este sistema, que aún sigue en desarrollo y en un constante cambio, que hasta ahorita sigue mejorando para bien, pero que aún todavía no se piensa totalmente en las necesidades, tanto cognitivas, físicas y contextuales de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos. El tercer punto es lo que puedo hacer desde mi trinchera para apoyar el cambio en el futuro de este sistema. Desde mi trinchera considero que contribuyo con mi pequeña aportación significativa a la educación, por medio de mis alumnos, ayudándolos a seguir fomentando el enfoque humanista, enseñándoles a trabajar de manera colaborativa y fomentar el respeto entre todos los pares y la ayuda solidaria cuando alguien lo necesita, así también como apoyarlos de manera material y psicológica, siempre y cuando ellos lo necesiten. En mi caso, los he estado apoyando en cuestión de material físico y didáctico, en donde les proporciono de material para que ellos utilicen en sus proyectos académicos. Les inculco los valores, así como también en nuestro caso, la escuela está proporcionada por medios digitales como computadoras. Por lo tanto, les enseño a cómo trabajar con ellas y darle un buen uso para que lo vean como una herramienta de trabajo en donde también puedan adquirir conocimientos que les ayude más adelante a ponerlo en práctica en su futuro. Asimismo, sigo fomentando el valor por la cultura y también el respeto de la nación por medio de las actividades, como el homenaje, en donde les inculco el valor que es aprenderse los himnos, el juramento y también guardar respeto y silencio cuando estamos en el homenaje para que los alumnos sigan implementando ese valor nacionalista que todo mexicano debe tener por nuestra patria, que ha surgido de grandes transformaciones a lo largo de la historia. El cuarto punto son los desafíos en la educación del futuro. Para la educación a futuro, los principales desafíos es poder alcanzar como país esa igualdad en la tecnología. Nosotros como país subdesarrollado no podemos compararnos con los países desarrollados, ya que ellos llevan una gran ventaja en cuestión del alcance, distribución e inversión que les han dado a sus escuelas. Además de que su metodología es totalmente diferente porque el contexto de los alumnos varía según el lugar donde se encuentren. Es por ello que lograr alcanzar estar a la par en cuanto a nuestro sistema educativo con otros países va a requerir de varias épocas y transformaciones. Otro desafío es lograr combatir el rezago académico que todavía persiste en muchas escuelas.
especialmente en las zonas rurales, así como también aumentar la permanencia en las escuelas para que más jóvenes de entre 15 años en adelante se motiven a seguir estudiando para alcanzar un nivel educativo que vaya más allá de solo estudiar la secundaria o el nivel medio superior, y que México cuente cada vez más con una población más preparada, de profesionistas que desempeñen de manera correcta sus conocimientos en el campo laboral. Por último, en conclusión del curso, en este curso aprendí sobre los cambios que ha sufrido el sistema educativo, adaptándolo según el contexto que se vivía y que se necesitaba que las generaciones mexicanas aprendieran. También se vio el progreso no solo de manera cognitiva en la adquisición de los conocimientos, sino que también se observó el apoyo en bienes materiales que el gobierno le ha dado a la educación en beneficio de los alumnos para mejorar y garantizar que aprendan de manera adecuada y ayudando a combatir problemáticas como el analfabetismo, el rezago académico y la permanencia en las escuelas, así como también el análisis reflexivo sobre la comparación de lo que dice el artículo 3º constitucional, que habla sobre la educación y comparación con el contexto real que se presenta en casi todas las escuelas del país y cómo, sobre todo, podemos hacer una aportación desde nuestra trinchera para aportar de manera significativa a la educación de nuestro país. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.